Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma, misteris, experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma, cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro. Divendres de misteri, amb Informe Enigma. Sin que nos demos cuenta y sin poder evitarlo, el tiempo avanza y avanza cada vez más rápido, dejando atrás momentos, recuerdos, imágenes que, aunque algunas sean recientes, pronto pertenecerán al pasado. Vamos creciendo como es ley de vida y pasamos como legado nuestros sueños, nuestras ilusiones, a los más pequeños de la casa. Porque siempre en los niños reside la magia. Hoy queremos adelantaros la Nochebuena de una manera diferente. Vamos a tener cena y también tendremos regalos. ¿De la mano de quién? La cena la servirá uno de los más famosos serial killers de principios del siglo XX. Y los regalos vienen de la mano de un demonio llamado Krampus. Queridos amigos, bienvenidos a esta especial Navidad de Informe Enigma. Del carnicero de Hanover. Adéntrate en el mundo de la crónica negra, de manos de Aníbal Pérez Tur.
Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jorge. Ahora sí. El carnicero de Hannover, Fritz Haarmann. Correcto. Fritz Heinrich Karl Haarmann. Que precisamente no se le pone el apodo del carnicero porque sí, es que era carnicero. Sí, también se le conoce como el vampiro de Hannover. Y bueno, pues uno de estos simpáticos personajes que solemos tener por aquí en esta sección. Uno con mucha casquería. De unido, de unido. No era un, ¿cómo decirlo? No era un Ed Gein. No, ni mucho menos, no. A ver. Y eran de la misma época, por ahí. No, hombre. Principios del siglo XX. No, Ed Gein es detenido en el año 57. Bueno, tampoco se llevan tanto. No, 20 años. Bueno, 30 y pico de años, perdona. Eso no es nada. No, un suspiro. Pues cuando quieras nos hablas de Fritz Haarmann. Muy bien. Este simpático hombre que cuando le ves las imágenes tiene cara de buena persona, así con su bigotillo, su sombrero. Sí, tiene cara de no haber roto un plato en la vida. A ver, el personaje la verdad que también tiene un palo, ya empezando por su familia, ¿no? Este caballero pues nace en 1879 en Hannover y bueno, es hijo de una pareja, son varias hermanas y él. Sus padres son alcohólicos, personas pues bastante acostumbradas a liar escándalos en el barrio, una familia bastante desestructurada, de condición muy humilde. Y parece ser, por lo que se cuenta, su madre pues tenía la costumbre curiosa de vestirlo de niña y tratarlo como una niña ya. Sus hermanas pues estaban sometidas a constantes abusos, parece ser, por parte del padre, y pues acabaron marchándose de la casa y ejerciendo la prostitución. O sea, aquí ya nos encontramos con antecedentes familiares, algo que al parecer casi siempre está presente en los que luego serán asesinos en serie o asesinos en general. Hombre, en una buena parte de estos personajes suele darse la cuestión de la familia desestructurada. Que eso sea una coincidencia con una mente, digamos, no muy normal, no digo enferma, no muy normal, o que sea un detonante para una dolencia previa, esto ya no te lo sabría decir. No soy psiquiatra, ni mucho menos, eso se lo voy a dejar a los expertos. Pero bueno, este personaje parece ser también se obsesiona con su madre, incluso llega a desarrollar ciertas fantasías sexuales de cara a su madre, hasta que pues a los 16 años, por ser mal estudiante, su padre lo mete en la Academia Militar de Neubreizach y ahí le coge bastante manía a su padre por eso. Aquí, sin quererlo, acabo de ver dos aspectos de dos asesinos en serie diferentes reflejados en él. Cuando le tiene tanto cariño, tanto a su madre, me recuerda a Ed Gein, y por otro lado la parte de la Academia Militar me recuerda a Jeffrey Dahmer. Sí. Bueno, a ver, lo que pasa aquí el personaje pues ya pasa un año en la Academia Militar y parece ser se adapta bastante bien, incluso pues empieza a tener inclinaciones homoeróticas, a verse rodeado pues de tantos muchachos fornidos y en plenitud de facultades, pero al cabo de un año empieza a tener una serie de misteriosos ataques y lo dan de baja pues por razones médicas. Así que se vuelve para Hannover con 17 añitos y ahí pues viene su primera detención. Con 17 años es detenido por abusar de menores, todos varones. Parece ser que empieza a tener predilección pues, por los chicos, de ya adolescentes y más jovencitos. Y pues lo detienen y lo acusan de abuso de menores. El psicólogo dice pues que es incapaz de ser juzgado y lo internan en un psiquiátrico. Aquí tenemos varias versiones, que a saber cuál es la cierta, la verdad. La más normal o la más creíble es que se tira 7 años en el psiquiátrico hasta que lo sueltan por tener un comportamiento ejemplar. Y hay otra versión que parece un poco más fantástica, que dice que se escapa a los 6 meses de estar encerrado.
¿Quién lo sabe? Pasa 2 años en Suiza y en 1903 pues ingresa en el ejército alemán, pero vuelven a repetirse estos famosos ataques y lo vuelven a echar del ejército. Estos ataques, por lo que dices, parece que solo suceden cuando está ingresado en el ejército. Eso parece, cuando está en un sitio pues como muy controladito y tal, ¿no? Bueno, así que se vuelve pues para su Hannover natal y pues allí se pasa años entrando y saliendo de la cárcel con detenciones pues por abusos sexuales, por pequeños robos, pequeñas estafas, hasta que se convierte en informante de la policía. Bueno, hasta aquí pues bueno, sería un delincuente del montón, hasta que en 1918 pues desaparece un chico que se llama Friedrich Rothe, que se supone que es su primera víctima. Fíjate que la desaparición de su primera víctima coincide con los finales de la Primera Guerra Mundial, y ahora te explicaré el porqué, ¿vale? Parece ser que entre 1918 y 1924, justo después de la guerra, en la posguerra alemana, Alemania es un país pues destrozado tanto por la guerra como por el Tratado de Versalles, donde pues bueno, hay una crisis tremenda, donde el mercado negro funciona a toda pastilla. Empiezan a haber muchas desapariciones de adolescentes en Hannover. La mayoría de ellas parece ser tienen lugar en las estaciones de tren, que es un sitio pues de los sitios predilectos para los jovencitos que quieren prostituirse para sacarse un dinerillo para sobrevivir. Bueno, buscando, resulta que un grupo de niños, el 17 de mayo pues, de 1924, encuentran una calavera en el río Leire. Y las autoridades, pues escamadas por esto, dragan el río y encuentran, pues, los huesos aproximadamente de unas 22 personas. En total son unos 500 y pico fragmentos de huesos humanos y empiezan a investigar. 500 y pico. Sí. O sea, ahí es nada. Ahí es nada. A ver, piensa, un hueso humano tiene bastantes huesos, o sea, pero son, tienes que contar que son los huesos aproximadamente de 22 personas. Uh-huh. Bueno, la policía pues empieza a vigilar las estaciones, empiezan a estrechar el cerco. Que con esto de las estaciones, ahora me viene a la memoria otro de los más actuales, Uh-huh. como es el señor... Fíjate, me viene a la cabeza y ahora se me ha olvidado el nombre. Andrei Chikatilo. Sí. Sí, a ver, es un sitio, digamos, recurrente, ¿no? Para pues personas con poca capacidad económica, parece ser en aquel momento, como ya te he comentado, para practicar la prostitución. Es un sitio pues donde se corre el mercado negro, y en el caso pues de Andrei Chikatilo también es un sitio pues para los chavales pues ir a pasar el rato viendo los trenes o viajando por la línea soviética, ¿no? En el caso de la línea ferroviaria soviética, en el caso de Chikatilo, ¿no? Después de todo el tiempo que hemos hablado de asesinos en serie, te voy a hacer una pregunta y es, ¿tú crees que siempre atacan a personas vulnerables, a personas débiles? A ver, el asesino en serie, el sociópata, psicópata, o llámale como tú quieras. Lo digo porque hasta el día de hoy todo lo que hablamos siempre son personas vulnerables, personas en situación de pobreza o mujeres que se tienen que buscar la vida de alguna manera, uh-huh, o alguien perdido por en medio de una carretera, de un bosque. Nunca parece que ataquen a una persona que, vamos a decirlo así, que les pueda dar un poco de caña en el sentido de que ataquen. A ver, es lo que o sea, que son en el fondo unos cobardes. No, su pensamiento es el de un depredador, y un depredador normalmente no va a ir, por ejemplo, cuando ataca una manada de animales, no va a ir normalmente a por el animal más sano, va a ir por el animal viejo o por la cría, que son los que menos pueden correr y que, bueno, sencillamente pues los que le van a conseguir sustento con el menor esfuerzo y el menor riesgo posible, ¿no? Entonces,
Coincides conmigo en que siempre, o casi siempre, atacan al más débil, a la persona más vulnerable. En la mayoría de los casos, sí. En la mayoría de los casos, sí, salvo excepciones, ¿no? Pero sí. Bueno, pues nada, la policía, como te digo ya, lo va vigilando y ya lo detienen el 15 de abril de 1925. El 22 de junio del 24, cuando ya está a punto de entrar en su apartamento, justamente al lado del río Leire, con un adolescente. Cuando lo detienen, pues confiesa sus crímenes, como suele pasar con esta gente, rápidamente. Y ¿Con qué edad estamos hablando? Tendría unos 40 años, más o menos. Sobre los 40 años. Y bueno, 40 y pico. Él enseguida admite pues haber asesinado y haber practicado canibalismo. No se pone muy de acuerdo con las cifras, porque él en algunos sitios admite haber matado 40, en otros 70. Se suponen que fueron más de 100. Durante el juicio, pues se le juzga por 24 asesinatos. Cuando el fiscal le pregunta, ¿usted mató a 24 personas? Dice, ¿yo cómo quiere que me acuerde? Si usted me dice que son 24, son 24. Igual son más, igual son menos. Pero bueno, hasta aquí no pasaría a ser un asesino normal. Que también es corriente, que también por parte del fiscal no le veo que tenga muchas luces, porque preguntar a una persona que a lo mejor ha cometido 200 asesinatos, usted ha cometido 24, evidentemente te dirá que ha cometido 24 y no que ha cometido 200. O sí, depende. Él sencillamente lo que dice es que no lleva la cuenta. Parece ser que cuenta pues con la colaboración de su amante, de Hans Grans, que en principio pues se le condena a muerte. Después se lo conmuta por cadena perpetua. A su amante. A su amante. Y después, pues, se le pasa 12 años por lo joven que es. Parece que es una persona bastante joven. El modus operandi de este personaje, pues bueno, parece ser que cuando está teniendo sexo con sus parejas, digámoslo de esta manera, entra una especie de frenesí erótico que se siente impulsado en morderles el cuello y destrozarles la carótida y la tráquea. Y mientras van muriendo, y va teniendo sexo con ellos y se está bebiendo su sangre. De ahí imagino que, no lo hemos dicho aún de momento, pero también no solo se le conoce como el carnicero de Hannover, sino como que no es que el nombre sea por lo que hizo, sino porque es que el hombre era carnicero, sino también se le conoce como el vampiro de Hannover, precisamente correcto, por los datos que tú estás dando ahora. Exactamente. Y lo de carnicero también viene un poquito porque, claro, estamos en una época que se presta mucho al mercado negro. ¿Qué forma encuentra él de librarse de los cuerpos? Pues con ayuda de su amante, de Hans, pues trocea los cuerpos, los despieza, lo aprovecha todo, o sea, vende la ropa, que también se puede identificar bastantes prendas de los desaparecidos, pues justamente en el momento de su detención, y la carne la vende en el mercado negro. Incluso pues aprovecha los intestinos para fabricar salchichas y venderlas. Y existe una anécdota de que una vecina suya que había comprado pues un trozo de carne fue a la policía a denunciar que aquello no era carne de cerdo, como él decía, sino que aquello era carne humana. Y pues uno de los... Claro, ahora supongo que aquí viene la broma. ¿Y usted cómo sabe que es carne humana? Parece ser que no era tan infrecuente el trapicheo de carne humana en la posguerra. Y el policía pues le dijo que ¿dónde va usted, señora? Usted está como una cabra. Haga el favor, usted lo que tiene aquí es un excelente pedazo de carne de cerdo. O sea, que váyase para su casa. ¿Y si no lo quiere, ya me lo como yo? Me lo como yo, me hago un estofadito. Y por lo que se supone,
bastantes de sus clientes sabían que aquello era carne humana. Es lo que se supone. Pero que, pues, hacían de tripas corazón, tampoco le echaban más importancia porque había que sobrevivir y era mucho más barato que con sabor de otro tipo, pues, de carne que se pudiera conseguir, ¿no? Bueno, incluso, pues, los huesos los vendía también, pues, para lo que fuera, diciendo, pues, que eran huesos o de caballo o de cerdo, y las cabezas, pues, las enterraba en el jardín del edificio donde vivía él. Los huesos con los que no sabía qué hacer, pues los metía en sacos y los trituraba. O sea, perdona que te interrumpa, has dicho el jardín del edificio. Uh-huh. O sea, el edificio imagino que tendrá bastantes más vecinos. Sí. Si nos ponemos en el mejor de los casos, son 24 víctimas según el fiscal. Demostradas. En el peor, 100 para arriba. Sí. ¿Cómo entierras, por ejemplo, 100 y algo de víctimas en el jardín sin que tus vecinos se den cuenta? A ver, espérate, porque recuérdate que se descubren los huesos en el río Leire cuando unos chavales encuentran un cráneo. Quiere decir que no enterraba todos los cráneos. Él lo que hacía era triturar los huesos y los iba dejando en parques cercanos, así, abandonados, triturados de manera que no fueran identificables, pero se va volviendo perezoso con el tiempo. A mí me ha salido todo bien, a mí no me van a pillar. Un rasgo común de los seres humanos. Exacto. ¿Y qué hacía? Pues como el río pasaba cerca de su apartamento, pues tiraba los huesos por la ventana al río, sencillamente. Así, con el mantel y el cubito para atrás. Sí, pim, para abajo. Para abajo, para el río. Bueno, Fritz Haarmann es condenado a morir decapitado con guillotina. En aquella época en Alemania, pues la justicia civil se ejecutaba con guillotina. Él nunca admite, pues, haberse arrepentido de sus crímenes, ni mucho menos. Eso sí, pues parece que le entra como una especie, pues, de necesidad religiosa a última hora, donde él pide perdón pero no se arrepiente. Y solicita que por favor en su tumba se ponga una lápida en la que ponga "aquí yace el exterminador". Bien, eso no es posible porque, pues, su cabeza es conservada para su posterior estudio. Que, si no me equivoco, buscando en Google, sale la imagen. Me parece que la cabeza sigue en Formol a día de hoy. Sigue en Formol, está en la Escuela Médica de Göttingen. O sea que los que queréis, pues, pegaros el viaje para mirar a los ojos al carnicero de Hannover, pues oye, tampoco lo tenéis tan difícil. Pero mi pregunta es, ¿para qué conservan la cabeza? Porque a menos que esté media cabeza, digamos, entera y media abierta para observar el cerebro, por las imágenes que yo he visto la tienen entera. Está entera, o sea, parece ser que en su principio, pues, se conservó para ser estudiada, pero no sé por qué razón después, pues, no se estudió. La cabeza está entera, efectivamente, en formol completamente. No es como el cerebro de John Wayne Gacy, que fue cortado a lonchas y repartido entre varios psiquiatras para que pudieran ver la forma de su cerebro por secciones, sino que en este caso la cabeza haya quedado como una curiosidad. Y esta es la historia, pues, de nuestro primo Fritz Haarmann. Pero quiero ahora hablar un poco de la carne humana. Uh-huh. Porque parece que todo el mundo nos da, ¡oh, qué asco, carne humana! O te repele, pero parece ser, o es más, cada vez que hablamos de estos temas es habitual darse cuenta que la gente, sin querer, consume carne humana, pero tampoco nota la diferencia. No, pero es que... O como la señora que tú has dicho, sí, esto es carne humana. Pues, ¿cómo lo sabe usted, señora? O sea, ¿estoy acostumbrada a comer esto? Pues sí. A ver, no es que tenga que tener un sabor especial, ¿no? Quien dice que se parece a la carne de cerdo. No lo sé. Eso... El que mejor nos lo podría contar es Isagawa, ¿no? De que ya hablamos de él. Pero... como carne, digamos, no tiene ningún efecto tóxico sobre el cuerpo humano ni nada, es sencillamente un tabú. O sea, es como aquel que decía, ¿no? O sea, a ver, esta gente matan a sus enemigos y se los comen. Nosotros ejecutamos a miles de personas y desaprovechamos toda la carne. No estoy rompiendo una lanza en favor del canibalismo, pero bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Parece ser, a ver, que
Al contrario, o sea, el tipo de proteína es la misma que la de tu propio cuerpo, con lo cual tiene que ser más fácil de que tu cuerpo la absorba. Visto así. Bueno, visto así. Aunque también puede provocar pues enfermedades como la encefalopatía. Consumir carne humana, por ejemplo. Pero es como mínimo curioso darte cuenta que realmente no es tan extraño que la gente consuma o haya consumido carne humana. Para o sea, nosotros supongo que por nuestra cultura, creencias o los años... Para nosotros es un tabú. La época en la que vivimos es algo realmente raro o asqueroso, vamos a decirlo así, pero... Sí, pero existen muchas maneras de canibalismo. Hay canibalismo ritual, hay canibalismo por supervivencia, hay pueblos que lo hacen pues porque en su zona existen muy pocas posibilidades de conseguir proteína, o sencillamente pues como se hacía de forma ritual para absorber pues el valor o el conocimiento, la sabiduría o de un enemigo, de un familiar. E incluso te diré que no te sorprenda mucho que gran parte del problema que hubo, por ejemplo, con las vacas locas, era porque las vacas locas comían carne de vaca. O sea, en los piensos se utilizaban huesos y los despojos que no se pueden utilizar para la carnicería ni para nada más, y con eso se hacían piensos. Entonces, también visto así, el ser humano se consume el ser humano, podríamos tener aquí la crisis del humano loco. No, existe en algunos pueblos de Papúa, se han dado casos de encefalitis producidos. Papúa Nueva Guinea. Sí, se supone que es de los últimos sitios donde quedan tribus supuestamente caníbales. Y por lo que parece han habido algunos casos de encefalitis justamente producida por el consumo de carne humana. O sea, que si la consumimos a modo de tapa, con una cervecita, quizás no pase nada. Pues no, supongo que no. Pero si es ya algo más habitual, quizás eso nos pueda llevar a tener repercusiones, enfermedades. No sabré decirte con qué regularidad deberías tú comer carne humana para que tuviera repercusiones. Esto ya no te lo podría decir. Eso mis antepasados, yo no. No sé. No te veo yo con... Te veo con cara de haberlo probado. Me voy a abstener de hablar. Bueno, pues cerramos aquí la crónica negra de hoy. Gracias, Aníbal, por habernos traído a Fritz Haarmann, el vampiro o el carnicero de Hannover. Pues sí. Y nos veremos en otra entrega de La Casquería. Pues sí, oye, en esta había casquería, no os quejéis. No os quejéis, y hay una persona que no voy a nombrar, pero que hace tiempo que no sabemos nada de él. Permanece en la sombra. Sí. Igual ha empezado a practicar lo que aprende por aquí. O ha pasado a ser plato. También, todo podría ser. Todo podría ser. Lo dicho, Aníbal, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Que ha sido bastante prolífico a nivel literario, publicado 2 novelas, como comentas, La de Interferencias y La Noche de las Máscaras, y bueno, ya mirando al año que viene, siempre es una época de hacer repaso y cuenta nueva y empezar otra vez. Exactamente, como tiene que ser. Háblanos un poco, Raúl, porque yo desconocía, yo tengo, gracias a ti, el ejemplar que me mandaste es de Interferencias, pero desconocía que había otra novela que se había publicado a la vez, como es La Noche de las Máscaras. Sí, efectivamente, han coincidido en el tiempo, aunque no exactamente en su redactado, una es anterior a la otra, pero sí que con el tema de las editoriales, que algunas editoriales pues no siempre van todo lo rápido que querrías y entonces siempre hay retrasos, etcétera. Coincidió al final que las dos salieron a la vez, pero una semana de diferencia hablamos, aunque su redactado no había sido simultáneo, una había ido antes que la otra. La que acabé publicando última, la de Interferencias, también fue la que escribí más tarde, fue la más reciente, digamos. Las Noches de las Máscaras había sido anterior. Pero sí se encontraron juntas en las librerías. Casualidad, vaya. ¿Y cómo va
las ventas de estas dos novelas? Pues mira, me pasa una cosa que no sé si es buena o no, en cuanto como escritor al menos, que es que realmente la parte que más me motiva y la que más me ilusiona es escribir y después, por supuesto, que llegue a la gente y procurar que la gente conozca, que sepa que existen las novelas. Pero realmente después, lo que viene después, la parte más burocrática, más fría, no es que vaya sobrado de dinero ni nada de eso, pero sí que realmente no es la que más me interesa. Es decir, lo que sí que de verdad me motiva es el momento creativo y el momento de que la gente conozca lo que he escrito. Lo que viene después, pues bueno, esto ya iremos viendo, como siempre pasa, pues cuando se cierre el año, esto ya será de cara al año que viene, que me irán informando los editoriales y ahí veremos. De momento lo único que puedo tener constancia es el feedback que voy viendo de la gente que lo ha leído y la gente que me comenta, y eso es la parte más gratificante como escritor. Que valoren tu trabajo. Sí, exacto. Y bueno, bien o mal, es decir, pero que lo lean y que entren en la historia que propongo y que bueno, y que saquen sus conclusiones y que las compartan. Eso es lo que me gusta. Aunque sea que me gusta, que no les ha gustado, etcétera, bueno, aún así, pero que vean la propuesta y que bueno, que la tengan en cuenta y que den su opinión al respecto. Es decir, que es una especie de diálogo entre la escritura y el lector después con su interpretación de lo que ha leído. ¿Cuándo empezaste a escribir o cuándo te salió esta vena artística, por decirlo de alguna manera? Bueno, desde siempre, la verdad, desde que tengo uso de razón, que aunque sea típico decirlo, pues es así desde el principio, desde el colegio. Yo me recuerdo en clase en el colegio, pues algunas asignaturas me parecían muy aburridas y me ponía a escribir relatos como de un alter ego, un Raúl que salía de clase y se iba a recorrer el mundo por ahí, y entonces esperaba siempre que llegara a esa clase en concreto que me aburría soberanamente para pues continuar la historia de este Raúl valiente que hacía lo que yo no me atrevía a hacer, que era salir de clase y pues eso, vivir aventuras por ahí. Entonces un día hice como un clic, que fue un clic mental de decir, bueno, ¿y por qué tengo que esperar a clase para seguir escribiendo? Porque no escribo en cualquier otro momento, en casa o donde quiera. Y eso ya, pues, a partir de ahí comenzó todo, ya no dejé de escribir. O sea, ¿escribías en clase porque te aburrías? Sí, alguna asignatura concreta que realmente no me motivaba, la aprovechaba y me ponía a escribir esta historia que solo la continuaba en esa clase concreta. Hasta que me di cuenta que era absurdo, porque llegaba un momento que tenía ganas de que llegara a esa clase para continuar esa historia. Y bueno, y pensé, bueno, ¿y por qué tengo que ceñirme a este horario? ¿Por qué no puedo hacerlo cuando quiera lo de escribir? Y ahí comenzó todo, y hablo de 13, 14 años. Bueno, algunos nos dedicamos a pasar notas al compañero de al lado que decía, pásale la cartita a aquella chica, pásale la cartita a la otra, y tú dedicabas a hacer algo más creativo. En mi caso, sí, yo las notas me las pasaba a mí mismo, contándome las aventuras que pasaría si tuviera el valor de salir de clase en ese momento, porque me aburría soberanamente. Y bueno, y aquí estamos, 20 años después, más de 20 años después. Háblanos, Raúl, claro, sin profundizar del todo, porque si no ya se pierde la gracia, sobre Interferencias y luego sobre la otra novela que se publicó a la par. Ajá. Bueno, Interferencias. Interferencias, la novela, es realmente su propio nombre, está escogido a conciencia porque trata de diferentes temas que de alguna manera se cruzan entre sí en la novela. Interferencias va de el punto de partida, es unos diarios personales escritos por un chico que vivió en la época del Nueva York de los años 70, 80, la época disco del Nueva York de finales de los 70. Escribió unos diarios personales en los que explicaba pues sus vivencias, y de alguna manera estos diarios llegan en la actualidad a una escritora porque le han pedido que haga una especie de biografía novelizada de estos diarios para publicarse. Y en una página que encuentra, que no forma parte del proyecto, pero consigue hacerse con ella, aparece un anacronismo ahí que es totalmente imposible, que es que este chico en el 78 describe, como alguien le ha explicado, el atentado de las Torres Gemelas, con bastante lujo de detalles. Y él en su momento lo escribe como que se lo ha contado un loco, un pirado, que vaya tontería, que cómo va a pasar algo así. Pero claro, visto desde la perspectiva de la actualidad, de una escritora de la actualidad que recibe estas hojas, le llegan estas hojas y comprueba que realmente son ciertas por diferentes detalles y por diferentes estudios que demuestran que las hojas son ciertas, el documento, lo que explican es verdad, más allá de esta anécdota concreta, entonces, bueno, pues decide embarcarse en una especie de investigación para descifrar quién es la persona que le ha dicho esto a este chico de los diarios. Uh-huh.
Y a mí realmente la parte que más me impactó, porque yo pude leerla precisamente, es lo de las Torres Gemelas. Ajá. ¿Podemos decir que la novela es todo ficticia o también tiene algo de, aparte de lo de las Torres Gemelas, que realmente ocurrió, pero te has inspirado en hechos, en acontecimientos reales? Hombre, en la novela suceden diferentes cosas que o se ven en primera persona o se explican a través de recuerdos o a través de documentación que leen, que muchas de ellas sí que están basadas en hechos reales, como por ejemplo aparece mencionado Broadhaven, unas apariciones de unas especies de naves, unos extraterrestres que aparecieron en un pueblecito galés, también a finales de los 70, en el 78 en concreto, y tuvo mucha repercusión en su momento porque muchos niños las vieron, también adultos las vieron, y las descripciones que hacían de los seres que salían de ellas eran muy muy vívidas, muy coincidentes. Además, es lo que llamaba la atención, que eran diferentes versiones, pero las descripciones eran muy parecidas entre sí, como si realmente hubieran visto lo mismo. Y también es un tema que me interesa mucho. He introducido en la novela diferentes misterios, digamos, que siempre me han interesado, y de alguna manera los he entrelazado, es decir, todos tienen alguna especie de relación, más directa, más indirecta, pero todos están relacionados y sí, muchos de ellos tienen una base real. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir Interferencias, Raúl? Pues bastante, al menos bastante para lo que estoy acostumbrado. Desde luego, desde que tuve la idea principal, que la idea principal era escribir sobre un anacronismo que tuviera que ver con las Torres Gemelas, es decir, la idea la tuve muy clara. Yo quería escribir sobre las Torres Gemelas, eso lo tenía claro, porque era un misterio que siempre me ha atraído mucho, el enigma que rodea a las Torres Gemelas. Y tenía claro que quería escribir sobre eso. Lo que no tenía tan claro era qué enfoque le iba a dar para hacer algo diferente y atractivo. Entonces, lo que sí que sabía es que tenía que ser una especie de anacronismo, algo inexplicable, un punto de partida imposible en apariencia, que el objetivo de la novela sería desgranarlo y ver dónde iba a conducir ese, en apariencia, misterio imposible. Entonces, cuando tuve claro que iba a ser un anacronismo, que iba a ser algo imposible, como un escrito que apareciera previo a los atentados en sí, pero no previo de un año o dos, sino previo de décadas, ahí ya tuve claro por dónde iba a enfocar la novela. Pero luego pasaron meses de recopilar datos, enlazar conceptos, trabajar con los personajes, y bueno, me costó más el antes que el redactado en sí, que el redactado ya fue bastante seguido porque tenía las ideas claras. Pero en conjunto hablamos de unos 3 años o 3 años y pico, sí. Claro, porque imagino que una novela que es todo ficticia, que no recopila datos reales, supongo que será más fácil de escribir. Bueno, exacto. Efectivamente, las otras novelas que he publicado, todas son ficción, que son personajes inventados, con tramas totalmente inventadas, que no se sustentan bajo ningún dato, ningún hecho comprobado real, ningún hecho contrastable. Pues realmente es un poco por donde yo lo quiera enfocar y por donde yo lo quiera dirigir, y eso siempre facilita mucho la escritura. Esta era la primera vez en la que me ceñía, aparte de artículos que haya podido escribir, es decir, en formato novela de ficción, en la que me ceñía unos hechos muy concretos, muy reconocidos por todos además, y que entonces requerían un doble esfuerzo por mi parte. No solamente crear una historia ficticia, sino adaptarla a estos hechos y que coincidiera. Para mí fue un reto personal porque como lector me gusta enfrentarme a obras complejas y provocadoras y que me obliguen a hacer un esfuerzo. A mí me gusta que me provoquen de esa manera, pero también exijo al mismo tiempo que, no tanto que no me tomen el pelo, que también, como que al menos lo que me presenten sea consistente. Entonces lo mínimo que puedo pretender con mi obra es ofrecer lo mismo. Y me esforcé bastante porque no hubiera ningún cabo suelto o ningún error que en una historia que es especialmente compleja como esta de Interferencias, pues que pudiera decepcionar al lector que se adentrara en ella. ¿Estás satisfecho, Raúl, con el resultado final de Interferencias o cambiarías algo? Estoy satisfecho. Quizá sí que alguna página, porque los personajes reflexionan mucho y dan muchas vueltas a temas, no solamente relacionados con la trama en sí, sino en general, temas generales que a mí, pues como autor, pero también como persona, claro, pues me preocupan y me interesan especialmente. Entonces hay mucha conversación, hay mucha profundidad de conceptos entre los personajes, y quizá alguna reflexión pues podría haber sido un poco distinta, quizá visto con perspectiva, pero bueno, estoy contento con el resultado, sí. Es la novela que quería escribir, eso lo tengo muy claro. Además, el tipo de personajes que salían daba pie a este tipo de conversaciones
en las que me recreé, porque son, pues, Claire, que es la escritora que te he comentado, la escritora a la que llegan los diarios, que es una chica que está abierta a las posibilidades de que haya algo más de lo que vemos, de lo que nos cuentan, pero duda mucho al respecto de cómo posicionarse al respecto. Luego está Diego, que es muy escéptico, es otro escritor muy escéptico y que realmente no cree en lo que no ve. Y después está Gabriel, que es casi todo lo contrario a Diego, son amigos personales entre ellos, y Gabriel es todo lo contrario, es una persona muy apasionada del misterio, muy apasionada de lo desconocido, muy poco creyente de las versiones oficiales, y entonces esto creaba un juego entre los personajes a nivel de conversación, a nivel de trama, que a mí particularmente me motivaba mucho a la hora de redactar las conversaciones y cómo afronta cada uno desde su punto de vista lo que les va pasando durante la novela. Si no recuerdo mal, me has dicho también que la otra novela era La noche de las máscaras. Sí. Cuéntanos, háblanos un poco sobre ella. Pues mira, no tiene nada que ver con interferencias, y eso me gusta como autor, pues que sean tan diferentes. Nada que ver. Es de una noche, todo sucede en una noche, y todo sucede en un barrio concreto de una ciudad indeterminada, no queda claro cuál es la ciudad. Y en este barrio se van encontrando durante esta noche, es una madrugada de lunes a martes, que me gusta como concepto que sea este momento concreto de la semana, que es un momento como tonto, como que no tiene que pasar nada, una madrugada de lunes a martes. Pues pasan muchas cosas en esta novela. Son personajes, algunos desesperados, algunos que tienen un objetivo en mente, que se van encontrando por la ciudad en diferentes momentos y sus vidas se van cruzando. Es una novela coral. Es todo lo contrario a Interferencias, realmente no podrían ser más diferentes, porque en La noche de las máscaras todo pasa en una noche, con unos personajes concretos y muy limitados en un espacio muy limitado, que es un barrio concreto, en el que se van repitiendo los bares, las calles, y se van encontrando todos. Y nada que ver con Interferencias, que todo sucede en diferentes décadas, diferentes continentes, y con misterios que van más allá de los propios personajes, cuando la otra es todo lo contrario, es casi intimista en sentido de que son vidas muy puntuales, con problemas muy puntuales, y cómo se van cruzando por el camino. Cuando dices que ocurre en una ciudad indeterminada, ¿quiere decir que en la novela no se menciona ninguna ciudad? Exacto, sí, y eso fui muy consciente de que quería que fuera así, porque yo en mi cabeza tenía muy claro dónde estaba desarrollándose, tenía claro el barrio, de hecho iba a ese barrio y paseaba por esas calles para inspirarme para escenas determinadas, pero por otro lado, así como en Interferencias, en cada momento que aparece en diferentes países, diferentes momentos, y me queda especificado dónde pasa cada cosa, aquí no, aquí quería potenciar el factor del anonimato, de alguna manera, que los propios personajes tienen, que muchas veces no saben quiénes son entre ellos cuando se encuentran, pues potenciarlo también de cara al propio lector, que tampoco supiera dónde estaba pasando, que todo pudiera ser en cualquier lugar, en cualquier momento, una noche, una madrugada de lunes, pero en cualquier época del año podría pasar, en cualquier ciudad. En ese aspecto me gustó que la novela tuviera un punto indeterminado que la acercara un poco al onirismo, que era la idea que quería transmitir un poco. También hay mucho juego con la idea de las máscaras, como el propio nombre indica, en el sentido de que haya gente que no es lo que parece ser, o gente que se engaña a sí misma, o gente que tiene una doble fachada. Eso me gustaba, ese anonimato que proporciona una máscara. De alguna manera también se lo quise poner a la ciudad en la que pasaban los hechos. Cosa que en Interferencias es todo lo contrario. Ahí me preocupo especialmente porque cada circunstancia, cada escena pasa en un lugar concreto que quede claro dónde está pasando. Raúl, tú como escritor, ¿en qué estilo te encasillarías? Ostras, pues... O sea, ciencia ficción, romántico... Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, porque más allá de lo típico de decir que no me gustaría que me encasillara, más allá de eso es que realmente encontraría difícil poder hacerlo. Como has dicho antes, tengo publicadas 6 novelas, bueno, una de ellas es una antología de relatos, y 2 de ellas sí que podemos encontrar una similitud, pero en las demás pertenecen a géneros muy distintos entre sí. O sea, no estás siempre, o sea, no escribes siempre del mismo género, o sea, ciencia ficción o acción, no. No, en absoluto, de hecho. Y eso no sé si es bueno o malo, eso siempre me lo pregunto, es la pregunta constante que me hago. Porque por un lado, entre comillas, me muevo tanto dentro de un género a otro que entiendo que es difícil
encontrar un público, digamos, determinado que pueda seguirme constantemente en todo lo que hago, porque yo entiendo que a quien le pueda gustar mucho un libro no tiene por qué gustarle otro, porque va a ser muy diferente, con lo cual no tiene por qué tener ningún rasgo común de lo que le gustó del anterior. Es decir, son novelas muy diferentes. Básicamente escribo sobre lo que me apetece en cada momento y soy muy ecléctico en el sentido de que me gustan muchos géneros distintos, me gusta mucho tipo de libro distinto como lector, mucho tipo de película que me pueda inspirar ideas o imágenes, y eso pues lo aplico en lo que escribo, en lo que me motiva a escribir. Entonces, si vamos a la librería, si buscamos concretamente en una sección, no encontraremos a Raúl Ansola siempre. Pues mira, en una misma sección. Y muchas veces he tenido que preguntar dónde estaba porque no lo sabía. Y han tenido que ser los de la librería los que me han dicho, pues está por aquí y por allá. Y me dirigía a esa estantería con curiosidad de saber en qué género me habían clasificado. Realmente, con curiosidad sincera, de decir, bueno, a ver cómo lo interpretan ellos. Y sí, a veces me he encontrado sorpresas, a veces más o menos era por donde me imaginaba que iba a estar, pero a veces no, a veces he pensado, ¿y qué hago aquí? Pero bueno, eso está bien, forma parte del reto. El factor sorpresa. ¿Qué, perdona? Factor sorpresa, digo. Sí, bueno, lo que me apetece en cada momento realmente, y eso, mientras que me motive, pues me voy a adentrar en la historia, y no siempre me motivan las mismas cosas. Raúl, actualmente ¿estás en algún nuevo proyecto, si es que estás? Sí que lo estoy, sí. ¿O estás en algún periodo de vacaciones, vamos a decirlo así? No, bueno, ese periodo a nivel literario de vacaciones nunca lo he conocido, porque si no estoy escribiendo estoy ideando algo, pero siempre tengo algo en mente. Y ahora estoy a medias entre ideando algo y ya redactándolo. Estoy tomando muchas notas sobre un tema concreto que tiene que ver con sectas, la magia negra, rituales, y al mismo tiempo estoy escribiendo una historia que tiene que estar relacionada con esto. Entonces voy tomando notas y avanzando ya una historia que tiene que acabar adentrándose por este terreno. Eso es el nuevo proyecto en el que estoy ahora. Pero el nuevo proyecto ya va tomando forma, o sea, ¿se va plasmando en el papel? Y tanto, sí. ¿O de momento solamente está en tu cabeza? No, está en los dos sitios. Está ya bastante avanzado en el papel y bastante por delante en mi cabeza. ¿Hay una fecha más o menos para cuándo podría...? Eso sí que lo tengo claro. Cuando el libro ya esté, lo sabré. Antes no. Raúl, para todos aquellos que quieran adquirir tu libro Interferencias y La Noche de las Máscaras, o alguno que haya salido a posterior, ¿dónde pueden encontrarlos? Bueno, los pueden encontrar en el FNAC o en el Corte Inglés o por Amazon, o bien en las páginas de las editoriales. Por ejemplo, Interferencias es de la editorial Punto en Boca, entonces en puntoenboca.com allí lo pueden encontrar, si no lo encuentran físicamente en las librerías o en los grandes establecimientos. Y La Noche de las Máscaras lo mismo, y si no lo encuentran en la editorial, en la página web de la editorial, que es editorialdalia.com, allí seguro que lo pueden conseguir. Ya sabéis, queridos oyentes, si vais a buscar un libro de Raúl Ansola, no vayáis a una sección en concreta, ir a buscar al personal de la librería y preguntarle, que será más fácil encontrar el libro de esa manera. Eso es probable, sí. Es un buen consejo. Pues Raúl, ha sido un placer enorme tenerte esta noche con nosotros, al igual que fue un placer leer tu novela. Y espero que cuando salga la siguiente, que supongo que aún no puedes desvelar el título. No. Está ahí. No, porque no lo tengo claro del todo, así que por eso no. Pues cuando salga la siguiente, espero que te pases por aquí y nos cuentes de qué va y, bueno, cómo la gente la puede adquirir y demás. Pues será un placer, Jorge, como ha sido esta entrevista, así que muchas gracias a ti y a vosotros y un saludo a los oyentes también. Pues un abrazo, Raúl. Que vaya muy bien, otro para ti. En vísperas de estas fechas tan señaladas como es la Navidad, días de felicidad para los niños, para los padres no tanto, ya me comprendéis, días de ilusión, de cominolas, de cenas con la familia, con los compañeros, con los amigos, días en los que, en cierto modo, todos de un modo u otro volvemos a ser niños, retomando esos recuerdos que el resto del año quedan olvidados. En definitiva, días de festividad.
Pero quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros a quién preferís? ¿A Santa Claus o a los Reyes Magos? ¿No lo tenéis claro? Os daré otra opción. ¿Qué tal si elegimos esta noche a Krampus? It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bells. ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado! Hija, ni que fueses a recibir a los Obama. Está delicioso. Un poco seco. Pues el mío está bien. Es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. ¡Que pare! Santa Claus, Polo Norte. ¿Cómo aguantaremos toda la Navidad 12 personas encerradas en casa sin calefacción ni electricidad? Ni comida. Hay un montón de sobras, Howard. Hay cerveza. Esto es muy raro. No hay coches, no hay ni un alma. ¿Cuánto más va a durar esto? Hemos oído algo en el desván. ¿Qué es eso? Santa Claus no va a venir este año. En su lugar viene un espíritu más antiguo y maligno. Esos son pezuñas. ¿Son de alce? ¿De cabra? ¿Qué clase de cabra camina de pie? Su nombre es Krampus. Él y sus sirvientes no vienen a traer nada, sino a llevarse algo. No os separéis, manteneos juntos. Él es la sombra de Santa Claus. El fabricante de ceniza, con Iván Mourín. Y para hablarnos esta noche de Krampus, tenemos al otro lado del teléfono a Iván Mourín. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Te hago a ti la pregunta con la que he abierto esta sección. ¿A quién prefieres, a los Reyes Magos o a Santa Claus? Bueno, a que me traiga el regalo, el mejor regalo. Sí, bueno, eso es una decisión... Eso es fácil. Sí. No, me da igual, la verdad. Sí, No tengo una predilección. ¿No? ¿Y por Krampus qué tal? Es majo el personaje, no está mal. Es majo, ¿no? Sí. Cuéntanos, Iván, ¿qué es o quién es Krampus? Pues Krampus es el conocido demonio de la Navidad. Es decir, vendría a ser como el esbirro diabólico de Santa Claus. Una criatura que además se le conoce también como Krampusnaun o el diablo cornudo, de aspecto animal, con una cornamenta muy larga, que va cargado de cadenas, de campanas para avisar, ¿no?, de su llegada, y que lleva un cesto de mimbre con el que teóricamente arrastra a los niños que han sido malos. Luego también dicen que tiene pezuñas, pero en algunas versiones en lugar de dos pezuñas tiene una, y el otro pie es una garra, porque si nos basamos en el alemán antiguo, Krampen significa garra, que es de donde vendría la palabra Krampus. Y esta es la definición más rápida de esta criatura. Porque así, a bote pronto, sí, yo aún no he visto ninguna imagen de Krampus, pero bueno, por la definición que das, tiene toda la pinta de cuando bien has dicho un demonio, pero más bien de cómo pintan a Satanás, ¿no? Con esos dos cuernos de cabra, con las pezuñas. Sí. Bueno, a ver, habría que remontarse a las tradiciones nórdicas, que es de donde surge esta criatura. O sea, vendría a ser de la festividad del Yule, o más conocido como Yuletide y Yule, que forma parte del solsticio de invierno. En esta época lo que hacían era hacían una celebración en honor a la familia, en especial a los difuntos, y hacían grandes banquetes alrededor de las tumbas.
porque se dice que en esta parte de la rueda del año, la rueda anual, es donde se alojan la oscuridad y sobre todo los monstruos, los demonios y sobre todo pues el Krampus, ¿no? Y lo que hacen es arrastrar todo el mal en esta oscuridad para que inicie el año con luz, es decir, una renovación. Entonces, si nos basamos en esta tradición, se dice que el Krampus en realidad es hijo de la diosa Hela, que era la diosa del inframundo nórdico, que se aloja en teoría en las raíces del Yggdrasil, de este árbol de la vida, donde se alojarían los 9 mundos de la mitología nórdica. Pero es que en el fondo, si hacemos un estudio un poquito más profundo, muchas de estos personajes navideños, como por ejemplo Santa Claus, parece provenir de la mitología nórdica. Por ejemplo, el caso de Santa Claus se dice que podría ser Odín en realidad, porque por ejemplo en el caso de Odín, cuando él lideraba lo que es el Asgarderia, que es la gran cacería salvaje, que van pues montados en sus caballos y tal, los niños que dejaban comida a Sleipnir, que era el caballo de 8 patas del dios, recibían una recompensa, mientras lo que no lo hacían eran castigados. O sea, algo más o menos como vendría a hacer Santa Claus. O sea que este gordito tan con esa cara tan amable, tan simpática, podría ser Odín. Si nos remontamos a la mitología nórdica, en esta tradición de los niños que son buenos y que dejan pues eso, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, con los reyes, ¿no? También para los camellos, que en este caso pues sería este caballo de 8 patas, el vaso de leche o las galletas, claro, son recompensados. Los que no, pues bueno, reciben el castigo. Pero es que bueno, luego una vez que la Iglesia Católica ya se mete también con esta historia del Krampus, San Nicolás, que vendría a ser Santa Claus también, se dice que, o sea, harto de tener que tratar con los niños malos, hace un trato con un demonio, que vendría a ser este Krampus, para que él haga el trabajo sucio. Es decir, él se encargue de San Nicolás, haga de la cara buena de la Navidad, mientras el Krampus haga de esa parte mala, esa parte que castiga a los niños malos. O sea, San Nicolás, Odín, Krampus... Ostras, hubo un tiempo que le diste guerra a los Warren y ahora nos vas a desmontar la Navidad. Bueno, no, tampoco no, porque hoy en día se sigue haciendo celebraciones en relación al Krampus ya la Navidad, además en muchos sitios. O sea, por ejemplo, en el norte de Italia, en Austria, en partes de Suiza y de Alemania, donde se hacen unos pasacalles con estos demonios que, por una parte, es para atemorizar, pues eso, ¿no? Para decirle a los niños, mira, si te portan mal vendrán estos demonios, pero también porque aprovechan los mayores y dicen que pillan unas tajas impresionantes de aguardiente. O sea que... Sí, bueno, eso es sí, lo típico, ¿no? La justificación de son fiestas, son no sé qué, y sí, al final acaban todos más ciegos que Stevie Wonder. Sí. Pero del Krampus, ¿tenemos algo que realmente sea cierto? Bueno, a ver, el Krampus se le ha dado también la imagen, cuando ya no se le ha querido dar este aspecto demoníaco, la imagen del hombre del saco, es decir, de esta persona que secuestraba niños. Además, hay una de las versiones que en el fondo trata sobre una supuesta figura real que lo que hacía era eso, era secuestrar niños e incluso comérselos. Y que llega en un momento en que es castigado por Dios cuando va a cometer uno de estos actos, y su condena es esta, es decir, pues arrastrar pues esta carga de castigar a los niños, pero que luego, bueno, sí, le dan es una tradición un poco rara, la verdad que bastante rara. Pero sí que, por ejemplo, es con la llegada de la Inquisición que esta figura de Krampus, o de los hombres bestia, como por ejemplo puede aparecer en algunos relatos de diversas épocas, de diversas culturas, la Inquisición lo prohíbe. ¿Por qué? Porque a estas hombres bestias les dan incluso un aspecto heroico, y lo que no quieren es que ellos, que piensan que son demonios, se les dé este aspecto bondadoso. Es en el momento en el que cae la Inquisición cuando vuelve a resurgir, y además lo toman también como un papel más cómico. O sea, por ejemplo,
en el siglo XIX, que es cuando vuelve a ganar fuerza el personaje, en las Navidades se regalan una serie de postales que son las Krampuskarten, que aparece pues el Krampus castigando a niños o incluso con algunas escenas un poco eróticas o que incluso hacen burla hacia la Iglesia, hasta que bueno vuelva a llegar otro opresor, que es la Segunda Guerra Mundial y el fascismo. El fascismo es, por ejemplo, el Frente Patriótico Austriaco y el Partido Social Cristiano quien cogen y cortan de raíz la tradición, porque dicen que, claro, que es un elemento de malignidad socialista. O sea, que imagínate hasta qué punto, ¿no? Ahora es cuando tú me dices que realmente hay gente que ha visto al Krampus. Bueno, a ver, verlo ven cada Navidad, en estas pasacalles que lo ven, ¿no? Pero no, afuera de lo que son las tradiciones más antiguas, no hay nadie que dé un testimonio de haber visto a esta criatura. Sí que es cierto que además de estas postales, incluso algunas que hay que son fotografías manipuladas, donde salen los niños pequeños alrededor del Krampus, el Krampus haciéndose alguna trastada, hay familias que lo que hacían era contratar actores, uno que hiciera de San Nicolás, por lo tanto traía los regalos y estas cosas, y otro que hiciera del Krampus, que era el que llegaba para castigar a los niños. Por ejemplo, en Estiria, en una zona de Austria, donde allí se conservan de año en año una vara de abedul que suele regalar el Krampus, la pintan de oro para como señal de castigo para los niños, para que se porten bien para el año siguiente. O sea, un palo lo pintan de oro. Sí. Para recordar que se porten bien para el año siguiente. ¿Eso lo hacían antes aquí en el colegio? Sí, bueno, además es que el abedul es una de las herramientas que se le otorga al Krampus, pero que también se utilizaban en ciertos rituales de iniciación de brujería como elemento de flagelación. Curioso. O sea, aquí, sí. Este año en Cataluña lo vamos a tener difícil. Nosotros tenemos el tío, Santa Claus, los Reyes, ahora tenemos a Krampus. Sí. Cada vez tenemos más diversidad. Sí, pero bueno, además es lo que te comentaba antes, que a raíz de esta figura de Krampus hay en otros países que hay sus variantes, ¿no? Por ejemplo, en Irlandia están los Jólasveinar, que son 13 trolls, uno por cada día de este solsticio de invierno, y que, bueno, van haciendo sus trastadas y que han sido reconvertidos en los elfos de Santa Claus. O, por ejemplo, la bruja, que es una bruja, es una ogresa, Grilla, que sería la madre de estos trolls, y que se le ha relacionado siempre con el canibalismo infantil, y que incluso hoy en día, por ejemplo, en la erupción esta volcánica que hubo en el 2010 en Irlanda, se le acusó de que era ella la que había provocado esta erupción. O sea, imagínate hasta qué punto el temor, ¿no?, hacia este personaje. Temor y la imaginación de la gente. Claro, y la imaginación. O sea, y luego, pues bueno, tienes en los Países Bajos a un personaje que le llaman Pedro el Negro, este que te comentaba, ¿no?, también el hombre este del saco, que en realidad era un carnicero, ¿no? Tienes un montón de personajes que le dan esa parte siniestra a la Navidad, y que, bueno, sustituiría al castigo, ¿no?, que podría imponer Santa Claus, dándole a una figura que realmente pues da miedo. Porque al Krampus también, como has dicho, también se le conoce como el hombre del saco, pero precisamente, o sea, literalmente coge al niño, se lo mete en el saco y se lo lleva. Es se dice que hay 3 tipos de castigos más conocidos que realizaría el Krampus. Uno sería el atemorizar, e incluso el torturar, el fustigar con estas balas de abedul. Otro, que cogerían y metería a los niños en esta cesta, se los llevaría, hay quienes dicen al infierno, otros para comérselos, etcétera. Y otra que es ahogarlos en ríos de agua helada, porque, claro, en este inframundo que se encontraría en las raíces del Yggdrasil, donde estaría su madre, ¿no?, y donde se supone que se habría criado él, pasan una red de ríos, y entonces sería pues como alusión a esta red de ríos. Por lo que tengo yo aquí, Krampus, o sea, no aparece ni el 24 de diciembre, o
sea, del 5 al 6 de diciembre, o sea, no coincide, digamos, con las fechas de Santa Claus. No, son previas, o sea, es como eso, ¿no? Como el aviso de, venga, va, que queda poco para Navidad, hay que portarse bien. Sí que es cierto que según la región hay algunas que la festividad la hacen más cercana, la hacen más pegada, pues a lo mejor el 21 de diciembre. Pero sí, no sucede el mismo día de la Navidad. También tengo aquí una imagen y es curiosa porque muchos seguramente me odiarán por ello, pero se parece al Yeti. Sí, es lo que te comento, o sea, se le ha dado muchas representaciones, ¿no? Algunas, pues quizás se parecen más a sátiros, o sea, por ejemplo, en la tradición griega. En otras se les da un aspecto más demoníaco, en otras, como tú dices, ¿no? Un aspecto más de Yeti, con este pelaje blanco. Y en otras pues se le da un aspecto humano, pues quizás porque es la representación más cercana y que más nos puede aterrar, ¿no? Una persona que castiga a niños, que es capaz de secuestrarla, o por ejemplo como este carnicero que te decía, que descuartizaba y se comía a los niños, pues la verdad que sobre todo en los niños más pequeños es a los que más pánico le puede provocar. Claro, yo estoy imaginando aquí, bueno, como ya he dicho, tenemos a Santa Claus o los Reyes Magos, y hasta que los niños ya no tienen una cierta edad, no se les dice que son los padres quien le hacen los regalos. Yo me imagino cuando le dicen a los niños, después de aterrorizarlos toda la vida, que el Krampus no existe. Hombre, pues sí, lo que pasa que, a ver, sobre todo al ser zonas donde la tradición perdura y donde hay esta festividad anual, yo creo que al final, pues, pasar de esa parte inocente a unirte, ¿no? Al grupo de los asustadores, ¿no? De coger y cuando, pues, para asustar a tus hermanos más pequeños, a tus futuros hijos, etcétera. Iván, vuelve a hacernos memoria en qué culturas o en qué países está presente el Krampus. Pues está en el norte de Italia, en Suiza, sobre todo en las partes más de montaña, ¿no? En zonas de Alemania y en Austria, las zonas donde todavía perdura, porque eso es lo que he comentado al principio. Hay que pensar que la tradición del Krampus viene de las tradiciones nórdicas y de las tradiciones germanas. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Lo de que proviene de la palabra Krampen, garra, que es del alemán antiguo. Además es que hay otro personaje, por ejemplo, que me viene ahora a la cabeza, que es la diosa Percha, que también tiene unos rasgos muy parecidos al Krampus, porque es una diosa que cumple esta función que hace San Nicolás y el Krampus del lado bueno y el lado malo, pero siendo una única persona, y que, por ejemplo, cuando los niños son buenos se muestra como una mujer agradable, los premia, y sin embargo cuando son malos se convierte en una especie de bruja que destripa a los niños y los rellena de paja. Pero es que el dato curioso está en los pies. O sea, mientras un pie lo tiene normal, el otro lo tiene desmesurado, o sea, lo que llaman un pie de cisne, y que podría ser esa referencia también al Krampus, o sea, un pie que es una pezuña y el otro que es una garra. Bueno, estaremos esta Navidad atento a ver quién viene a casa. Estaremos... Sí, habrá que escuchar, a ver si escuchamos campanas y a ver qué sucede, porque yo no sé si tú tendrás chimenea, pero uno u otro de estos datos que dicen que, claro, que hoy en día se sigue haciendo para ahuyentar a los malos espíritus es el decorar los abetos, pues por ejemplo los árboles de Navidad como tenemos, o poner coronas de pino o de acebo en las puertas, pero que la única parte que queda descubierta es la chimenea. Y entonces por eso hay también la tradición de dejar pues alimentos para que los malos espíritus lo coman, lo reciban como algo positivo y se vayan y no ataquen a la familia. O sea, se supone que como la chimenea es lo último que queda o no queda decorada, entran por ahí y les dejas alimentos. Exacto. Como en señal de paz. Ahí, exacto. Entonces se ponen gorditos y se van. Ahí está. Curioso. Encima hay que darles de comer. Sí, claro. ¿Cómo están las cosas encima hoy en día? Sí. Encima exigiendo. Exactamente. Encima exigiendo. Pues bueno, pues lo dicho, estaremos atentos, aunque yo creo que a mí me da más miedo el tío. Sí, me da bastante más miedo un tronco que supuestamente, con perdón por la palabra, caga regalos. Sí, yo lo miro muchas veces y digo, ¿por dónde lo echará? Sí.
Pero bueno. Es curioso, es magia, magia. Sí, magia, no voy a desvelarlo. Ya, queridos niños, no escuchéis el programa. Sí. Pero bueno, ¿cuántas cosas habrán de este estilo? Uf, y las que no sabremos. Sí, y tanto. Iván, pues gracias por haber entrado esta noche. Desearte felices fiestas. Y bueno, me voy a adelantar al Corte Inglés. Feliz año nuevo. Igualmente, buenas fiestas y feliz año. Nos vemos en la próxima, Iván. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volvemos dentro de 7 días con otras historias fascinantes.